aquí, este ejercicio, el que hiciste ayer, ¿estáis viéndolo o no? ¿Ya? Esto cuando yo le pongo cosa aquí, significa que le pongo instrumento. Este es un instrumento que mide la corriente y este es un instrumento que mide el voltaje, ¿ya? Acá, por ejemplo, este está midiendo la corriente, ¿no? ¿No es cierto? ¿Estáis viendo o no? Esto para cosas más complicadas puede servir para, pero no creo que te pase en ese nivel, pero de todas maneras, ahí está, ¿ya? Entonces aquí yo te voy a enseñar una cosa. Aquí te pueden preguntar la corriente, ¿no es cierto? Y la corriente es el voltaje partido por la resistencia, ¿no es cierto? Porque tú siempre tenés que acordarte que el voltaje es igual a I por R, ¿ya? Y en base a eso tú despejas con la matemática, ¿no es cierto? Entonces aquí eran 12 volts partido por la resistencia, te da 6 amperes. ¿Me entiendo, no? ¿Ya? Eso lo tenéis claro. ¿Ya? Eso está súper bien. Aquí te mostré el ejemplo con el programa que aquí marca 6 amperes. ¿Me entiendo, no? ¿Mm? ¿Te fijas o no? Y la corriente va de menos a más. Eso no te preocupes tanto, va así. ¿Me entiendo, no? En este caso. En este caso va ahí la corriente. Como lo que trataba de explicarte ayer. ¿Ya? Pero hay otra cosa que también te preguntan. El efecto, no sé qué letra usan, el efecto es voltaje, Penning por corriente. ¿Me entiendo, no? ¿Entiendo, no? Le llaman bar effecten. Aquí tu profe usa la P. La P es voltaje por, que aquí usan la U por corriente. Este es el efecto, ¿ya? Y esto está medido en watt, ¿ya? ¿Cuánto sería el efecto en este? Ya, pues. ¿Cuánto vale la U? 12 por 6. Bueno, ¿no es cierto? Entonces la potencia aquí, el efecto sería 72 watts. ¿Entiendes, no? ¿Ya? Y recuerda, esto no tienes que confundir, esto es para solamente porque son instrumentos. ¿Ya? Y otra cosa, otro concepto que es la energía. Hablan de la energía. ¿Ya? ¿Y te acuerdas lo que es la energía? La energía son cosas fáciles. Es el efecto, que en este caso sería el P, por el tiempo. Entonces, si yo te digo, ¿cuánto es la energía esto en los 10 segundos? ¿No es cierto? La energía en los 10 segundos, ¿cuánta energía? Sí, es simple. ¿Me entiendes, no? ¿Y la energía en qué se mide? No, Joule. Ya, entonces si te preguntaban por esa resistencia, ¿me entiendes, no? Entonces, eso es lo que tienes que entender eso, ¿ya? No estoy preparado, mi amor, pero vamos a verlo, ¿ya? Pero fácil, lo que significa que tiene que tener paciencia nomás. Esto dice spinning and 30 volts, ¿no es cierto? ¿Qué significa que acá son 30 volts? ¿Me entiendo, no? ¿Está viendo, no? Resistencia 1 vale 20 ohm, resistencia 2 40, ¿no es cierto? Resistencia 3, que está acá, 20, y esta 50, ¿ya? Dice fin de total resistencia y Krebsen, eso sabía hacerlo. Fin Hube Stromen y Krebsen o Stromen Genom Berat, Motzan y Krebsen. Entonces te dicen primero calcular la Hube Strom, ¿no es cierto?
y después la strong que pasa por cada circuito. Finspänning over ver at motstånd. La finspänning ver at motstånd y finspänning over ver at motstånd. Entonces tenéis que calcular la corriente, la spinning, ¿no es cierto? Spinning es la resistencia por la corriente. ¿Ya? Después dice fin energía son till fore alle resistencia, till samling lope a 5 sekunder. ¿Me entiendo, no? Primero tenéis que calcular el efecto, ¿no es cierto? Que es U por I. Y después en la energía es lo mismo, pero por el tiempo. Tiempo por U por I. ¿Me entiendes, no? ¿Ya? A var efectan y motsan R1. Y te preguntan cuál es el efecto acá. Te preguntan cuál es el efecto en esa, ¿no es cierto? Y el efecto en esa, U de R1, ¿no es cierto? U de R1, o sea, el efecto le llaman la P de potencia, ¿no es cierto? La potencia aquí, la potencia sería igual a R1 por la corriente que pasa ahí, por la I de R1 o I1. ¿Me entiendo, no? La corriente que pasa ahí. ¿Me entiendo, no? Y ese es el ejercicio. ¿Ya? Ya, trata de hacerlo ahora y terminamos y tomamos una pausa. ¿Ya? Revisar. R1, 20. Imagino que ese es R1. R2, debería anotarlo, 40. R3, 20. R5, 50. A lo que digo de anotarlo, por ejemplo, aquí. Porque no, yo te he enseñado que las cosas se hacen ordenadas. R2, mira. R3, R4. Cuidado, hija, que echa a perder el video de YouTube. Ya, mira, mi amor. Estamos bien, ¿ya? Entonces, tú lo que hiciste aquí, calculaste la resistencia equivalente acá, ¿no es cierto? ¿No entiendo, no? Yo 40 dividido por 3, ¿no es cierto? Eso es 13,3 cerca, ¿ya? Para explicarte quiero hacer, está súper bien eso, está bien, ¿ya? Después sumaste más 70, ¿no es cierto? Lo que hablamos ayer. Y 70 es lo mismo que decir 210 dividido por 3, entonces es 250 partido por 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto es 250 partido por 3, mi amor? Entonces tienes un circuito que es así, ¿no es cierto? Y aquí tienes 250 dividido por 3, ¿no es cierto? Y este vale 30, ¿no es cierto? Entonces ahora podríais calcular la corriente que pasa, ¿me entiendo, no? Y total, ¿no es cierto? Entonces la corriente total sería la corriente, el voltaje es la corriente o resistencia por la corriente, ¿no es cierto? Entonces el voltaje es igual a la resistencia que te dio acá, ¿no es cierto? ¿No es cierto? 250 partido por 3 por la corriente, ¿no es cierto? Y la U es 30, ¿no es cierto? 30 es igual a 250 dividido por 3 por I, ¿no es cierto? Entonces sí, pues está bien. I es igual a 90 partido por 250, ¿no es cierto? ¿Ya? Partido por 25, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ahí está perfecto. Entonces ya tenía el juguet concepto. Entonces tú soy buena para hacer esto. El I total, ¿no es cierto? Es igual a 9 partido por 25 y este concepto lo tenéis bien. 9, digo, eso lo tenéis bien. Que es 0,36 si yo... Sí, calculo. Dividido por 9 dividido por 25, 0,36, ¿sí viste? Ya. Es 0,36, ¿ya? Amperes, ¿ya? Entonces ahí, eso estuvo súper bueno,
¿Ya? ¿Y qué más hiciste? No, eso creo que está mal, ¿no? Pero ¿Cómo no? solamente hacerlo con la resistencia de... Paralel coupling, 30 dividido por 40. Esto es lo que yo quería que hicieras, que te equivocaras. Po. Es que lo pensé igual, 30, pero está bien. 30, es que tú pensáis bien a veces, pero a veces pensáis como la wea. Entonces 30 por 3, 90 dividido por 4. Vamos a ver, esto creo que está mal. Mira, Que pensé con la paralela. pero mira, escúchame aquí, toma atención aquí. O si multiplico la resistencia del paralelo y la resistencia del Escucha aquí otro. con atención, por favor. ¿Ya? Sí. Aquí, estas dos resistencias, estas dos que están acá, te dieron 40 dividido por 3. ¿Me entiendo, no? 40 dividido por 3, ¿no es cierto? Que es cerca de 13,3, ¿ya? Y estas otras dos resistencias, para explicártelo más corto, estas dos resistencias, ¿cuánto te dan? 70, ¿ya? Entonces, si yo divido el circuito S con S y hago un circuito equivalente, ¿me entiendo, no? Me quedaría así. Hay harta forma de hacer el ejercicio, ¿ya? Pero tienes que tomar atención. Me quedaría así, ¿no es cierto? Una resistencia, me vaya a decir, que voy a dibujar la otra resistencia acá, ¿ya? Para que aprenda otro concepto. Esta, ¿cuánto te dije que vale? Eso. 40 dividido por 3, muy bien, estáis tomando atención, es 13,3, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y esta es la resistencia que era la 1 y la 2, ¿no es cierto? Y esta es la R3 y 4, 70, ¿ya? 70 ohm y esta 13,3, ¿ya? Y fíjate que aquí el voltaje, ¿cuánto es? El U es 30, ¿ya? ¿Ya? 30 ohm. Entonces tenemos que voltaje U es igual a corriente por resistencia, ¿ya? ¿Me sigues o no? Pero aquí estamos dividiendo la resistencia en dos. Entonces, en la corriente por la sumatoria de las resistencias cuando está en serie. ¿Me entiendo, no? Entonces, el U aquí sería corriente por la resistencia 1, 2, ¿no es cierto? Más corriente por la resistencia 3, 4. ¿Me sigues o no? Porque aquí pasa la misma corriente, ¿me entiendo, no? ¿Me entiendes o no? Corriente por la resistencia 1, 2, más corriente por la resistencia 4. ¿Y cuánto el voltaje total es? 30. 30, pues. Y la corriente, y aquí podéis sacar la corriente por la resistencia 1 y 2 más la corriente por la resistencia 3, 4. ¿Me entiendo, no? Y eso te da 30. Si tú haces esa suma, te da 30. Si este es 0,36, ¿no es cierto? Y esto yo puedo poner I es igual a R1, 2 más R3, 4. Mira, ¿estás viendo, no? Esto lo vamos a tener que ver mejor, pero para que entiendas. 30 es igual a I, ¿cuánto es? 0,36, ¿no es cierto? ¿No es cierto? R1, 2 era 40 dividido por 3, ¿no es cierto? 40 dividido por 3, que es lo mismo que 13,13, más 70, ¿ya? Esto daba 210 partido por... No, 250 partido por 3, ¿no es cierto? Tenéis que tomar atención, ¿ya? 250 partido por 3 por 0,36, ¿ya? Y eso, adivina, te da 30, ¿ya? Si tú haces eso, perdemos tiempo aquí, pero tenéis que verlo. Si tú haces 250 dividido por 3 por 0,36, te da 30, ¿entendiste o no? Entonces, esto es una cosa esto es una ley, po. ¿Me entiendo, no? El voltaje es igual a la suma de las resistencias por las corrientes. ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes o no? Entonces tú, ¿qué preguntaban? Calcular la corriente acá. Calcular esta corriente acá y calcular la corriente acá. ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes o no, con mi amor? Ya. Entonces aquí, esta corriente, esta es la I total, la calculaste, ¿no es cierto? ¿No es cierto?
Y ahora se divide una para allá y una para acá. Pongamos I1, igual que la resistencia, y I2, ¿ya? No puedo multiplicar Tranquilo. ¿Qué? el 25. Tú me preguntáis aquí si tú multiplicáis ¿no es cierto? La corriente total, ¿no es cierto? Por 40 por 3, ¿no es cierto? Ya, pues, multiplicáis la corriente por la resistencia equivalente, ¿me entiendes o no? Entonces la corriente aquí te dio 0,36 multiplicado por la resistencia equivalente, que es 40 por 3, que es 13,3. Si multiplicas corriente por resistencia, ¿no es cierto? Te da el voltaje, ¿no es cierto? ¿Me sigues o no? ¿Ya? Pero aquí te da el voltaje que hay, está súper bien, te da el voltaje dentro de la resistencia equivalente. Muy bien pensado, ¿me entiendo, no? Te da este voltaje. Si medimos el voltaje aquí con un instrumento, ¿me entiendo, no? ¿Me entiendo, no? Si midiéramos el voltaje aquí, calculamos la resistencia equivalente y da eso, 0,36 por 13,3. ¿Me entiendo, no? 0,36 por 13,3, ¿no es cierto? Y te da 4,78, ¿me entiendo, no? Entonces el voltaje que marca ahí es 4,78 volt, ¿me entiendo, no? Entonces lo pensaste bien, pues. Ese voltaje es 4,78 volt, ¿me entiendes o no? Y mira la ecuación que habíamos hecho acá. I por R1,2, ¿cuánto te dio ahora este? Eso hiciste, pues. Y calculaste el I por el R,2, te dio 4,78 volt. ¿Me entiendes o no? Lo hiciste bien, pues. Calculaste el voltaje, ¿no es cierto? ¿Me entiendes o no? Entonces, si como tú calculaste el voltaje que está... Calculaste el voltaje así, ¿no es cierto? Entonces yo podría asimilarlo como que tú calculaste el voltaje que hay ahí, ¿no es cierto? Hay 4,78. ¿Y cuánto entonces sería el voltaje que hay acá si yo pongo un instrumento? A ver, una pregunta. Si ya calculaste que este vale 4,78 volts, ¿cuánto sería el voltaje que hay acá? No, pues, ahueoná. Si este vale 30, ¿no es cierto? 30 es igual a la corriente total por la resistencia 1,2 más la corriente total por la resistencia 3,4, ¿no es cierto? Y si tú ya tenés que 30 y este tú lo calculaste súper bien, 4,78, ¿no es cierto? Es igual a la corriente por la resistencia 4, entonces este es el voltaje que hay entre 3 y 4, ¿no es cierto? Y pues el voltaje entre 3 y 4 es 30 menos 4,78, ¿entiendo, no, mi amor? ¿Me sigue la corriente o no? Entonces, ya sabimos esa corriente también, ¿me entiendo, no? ¿Me entiendo, no? Y aquí como el voltaje entre aquí y aquí es 4,78, si lo dividís por 20, te da esa corriente, ¿me entiendo, no? Y si dividís por 40, te da esa. Ah, huevona, ¿entendiste o no? Lo vais a hacer, sí, pero yo te estoy explicando. Es el método de lo eléctrico, ¿ya? Pero tú que eres matemática también se podría haber hecho de otra forma. ¿Sabes cómo? Te enseñé la otra vez. Este es 20 y 40, ¿no es cierto? 20 y 40, entonces las corrientes... a todo esto. 20 y 40, ¿no es cierto? A todo esto está mostrándote aquí. Está bien, pues. 0,36, ¿estáis viendo, no? 0,36, no se alcanza a ver todo, pero 20 y 40, ¿me entiendo, no? Ahí está el ejercicio, ¿ya? Y nosotros calculamos que el voltaje que hay aquí y acá, ¿cuánto calculaste tú? 4,78, ¿te fijaste o no? Entonces lo vamos a probar aquí, ¿ya?
Si veíamos acá, esta es la corriente que tú habías calculado, 3,6, ¿me entiendo, no? Y aquí es 4,8 volt, lo que pasa entre ahí y ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuánto habíamos calculado? 4,78, que es 4,8, ¿me entiendo, no? Pero pon atención acá. Entonces aquí tú dividís 4,78 dividido por 20, ¿no es cierto? La corriente I1, ¿no es cierto? Sería, ¿cuánto sería? 4,78 dividido por 20, ¿no es cierto? Y la corriente I2 es igual a 40, o sea, 4,78, ¿no es cierto? Dividido por 40, ¿no es cierto? Es una forma, ¿ya? Pero la otra forma que a mí me gusta más matemática, aunque esta es la forma eléctrica, que si yo tengo algo acá, ¿no es cierto? Y acá se divide en la proporción 20-40, ¿me entiendo, no? Pero esto no tenéis para qué hacerlo, pero para que veáis que la matemática también arregla. Yo te enseñé cuando esta se proporciona en la 20-40 y aquí pasa una corriente y aquí se divide en esa proporción, ¿me entiendo, no? Entonces yo puedo hacer una escala, ¿me entiendo, no? Un factor, ¿me entiendo, no? ¿Y cuánto es el factor? 20 más 40, el factor es 20 más 40, es 60. ¿Me entiendo, no? ¿Me entiendo, no? Entonces yo calculo, no sé si me entiendes, por ejemplo, cuando tú tienes algo de 1 es a 2, para explicártelo bien. 1 y acá vale 2, ¿ya? ¿Me entiendo, no? Y aquí pasa algo, pasa una... Te voy a explicar primero así. La vida, mira. Aquí te voy a explicar algo que es súper importante en la vida. Si yo tengo 100 coronas, ¿no es cierto? Y yo te voy a decir que tú vas a ganar el doble que el David, pero tengo 100 coronas. ¿Cuánto tienes que ganar tú y cuánto tienes que ganar el David? ¿Cómo se hace? Eso se hace. ¿Cómo se hace? Esto, no, primero se busca el radio. El radio que tengo aquí es 1 más 2. No sé cómo explicarlo. El radio es igual a 3, ¿no es cierto? Entonces, entonces las 100 coronas las divido por 3 y ese me da el radio. ¿Me entiendo, no? ¿Me entiendo, no? Entonces, ese es el radio que tengo, ¿me entienden? La proporción. Entonces, al David le pago 100 dividido por 3 y a ti te pago 200 dividido por 3, ¿me entiendes o no? Y si tú sumas 100 dividido por 3 más 200 dividido por 3, 300 dividido por 3 es lo mismo que 100 coronas. ¿Cachai o no la matemática? Entonces esto tú deberías saberlo. Es proporción. Cada uno inventa su forma de hacerlo, como reglas, ¿me entiendes o no? Entonces aquí yo hubiera hecho lo mismo. ¿Cuál es mi radio? Es 60. Divido la corriente total por 60 y después multiplico eso por cada uno y me da la corriente exactamente como acá. No sé si me entiendes. Este era 0,36, ¿me entiendes o no? Mi radio en este caso que era 3, mi radio era 60, pero esto no tienes para qué hacerlo porque a lo mejor hasta los profes te ponen malo, ¿no es cierto? Pero esto es matemática pura, ¿me entendió, no? Esta resistencia es 60, ¿me entiendo, no? Es como el radio que está acá, ¿me entiendo, no? Entonces, como yo tengo 100 coronas, en este caso era 0,36 dividido por 60, ¿me entiendo, no? Esa es mi proporción. Y si ese yo lo multiplico por 20, me da la corriente que está acá. Y si ese lo multiplico por 40, me da la corriente acá. ¿Cachai o no? Pero lo que tú hiciste está mejor porque aquí te da 4,78 volt y te da la corriente acá y acá. ¿Y cómo sería la corriente que pasa por acá? ¿Cachai o no? La corriente que pasa acá. ¿Me entiendo, no? Ahí vamos a hablar después, pero ahora está bien eso.